Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Como ustedes se dan cuenta, este canal tiene diversidad de temas amparados en la historia de la humanidad y amparados en lo que nos han enseñado los demás a través de sus escritos, de sus libros, de sus teorías. Pues hoy vamos a hablar del libertinaje y la crueldad, donde los dos han alcanzado hasta ahora límites increíbles. El salvajismo pues está despedazando en todas partes y derribando los valores del espíritu. Por lo tanto, la conciencia de las mayorías pues se ha vuelto hacia la edad más tenebrosa, donde los ruidos y los estruendos de las máquinas infernales ahogan el lamento de los seres desesperados y los clamores del espíritu. De esta manera, pues, el llamamiento a la transformación y regeneración, pues es un llamamiento a la solución y a la paz de un mundo, pues, que se encuentra en desesperación con el peligro de la muerte. La humanidad, pues, está cansada de los hombres falsos, de los teóricos, de los que no demuestran con hechos y que prometen con sus labios. La palabra en los labios muere cuando el sentimiento falta. Son abortos que brotan muertos. Aunque hay una frase muy bonita que dice: no haga lo que ellos hacen, sino lo que dicen, porque hay unos oradores extraordinarios que hablan también de estos temas y son incoherentes con sus acciones, pero escuchémoslos. De una u otra manera están preocupados por la humanidad, porque dejan hablar al corazón, así la razón no los deje actuar. El estado de perversidad y depravación de las multitudes pues es una causa de la conducta de sus dirigentes, pues para satisfacer ambiciones de predominio, pues ahí van los sentimientos de las mismas multitudes para después lanzarlas llenas de odio o chocar en batalla abierta a destruir intereses materiales y vidas inocentes. Personalmente no somos dueños ante el universo de disponer de nuestra vida, porque hemos venido a este mundo al cumplimiento de una misión para ese progreso moral e intelectual del alma. Menos derechos debemos tener para disponer de vidas ajenas. Por lo tanto, en esa creación no hay más que un camino para superarnos, donde el bien, la justicia, la paz y la caridad y otros valores universales debemos de activarlos. Entonces sigamos por él, porque más tarde dejaremos este planeta donde los injustos, los tiranos, los impíos, como lo quieran llamar, se han encadenado a ellos mismos a trabajar forzados por muchas reencarnaciones paupérrimas, humillados y despreciados por sus semejantes. Entonces los males de la humanidad provienen de la injusticia, la codicia y la mala fe, y estos males no se remedian hasta que no se aplique el arte de la justicia, pues serán desdichados todos los ingratos si este espíritu de injusticia se propaga en todos nosotros dentro del corazón. Entonces la fortaleza de un mandatario pues consiste en la nobleza de su corazón y no en la tiranía. Los tiranos siempre caen como tórtolos, heridos por el astuto cazador, o quedando sin honor como aves sin plumaje. Entonces su grandeza está en la ignorancia de los pueblos que los sigue como la sombra de su cuerpo, y ellos bajo una apariencia externa de justicia se disfrazan de verdaderos guías, y bajo el manto de sus promesas ocultan los más bajos sentimientos. Sus mentes son muladares de inquietudes, son los gélidos protervos que congelan toda esperanza y siembran la fatalidad, aún la desesperación y la muerte. La política en últimas es la primera fase de la mentira y el político un falso líder, a quien el pueblo ama y lo ve grande, porque lo mira de rodillas y besa con placer el látigo que lo azota. El político o demagogo que ambiciona el poder se revientan las tribunas ofreciendo
al pueblo lo que no puede cumplir. No le interesa más que la ambición de poder. Lo demás no importa. Por lo general todos tienen la misma labia, las mismas promesas. Son como esas aves del mismo plumaje que cantan la misma canción. Creer en las palabras de un hombre o de un líder sin conocer sus sentimientos. Es como creer en las palabras de un hombre sin conocer su idioma y entregarle su alma y su corazón para que lo defienda de su situación. Y es como entregarle el capital al primer desconocido para que se lo defienda o se lo maneje. Son envolturas brillantes donde se esconde la píldora amarga. Son fuegos fatuos que dan luz pero que no calientan. Y son mundos oscuros a donde no llega la luz de la verdad. Como mariposa atraída por la luz de una lámpara volitiva que está condenada a morir, de igual manera el pueblo atraído con el lenguaje florido de demagogia embustera está condenado a sufrir como el pez a morir en la red traicionera. Entonces, si los malos han triunfado, es por culpa de los buenos, porque mientras los malos obran, los buenos se concentran y se contentan solamente con oír, creer y esperar, porque el mal es fuerza negativa impulsiva y el bien es fuerza positiva pasiva. Por eso vemos que la noche es más tenebrosa que el día. Entonces el político sale de la universidad como polluelo que salta del restricto nido sin tener confianza en sus alas, y con un poco de literatura que aprende de memoria, pues quiere dirigir multitudes. Y la tela de la vida tiene por urdimbre el dolor y las cosas comunes que nacen de la misma experiencia. Si la experiencia, o más bien sin ella, no hay conocimiento verdadero, y el conocimiento nace de la acción, y de ahí surge la sabiduría. Entonces no tengamos esperanza en terrenos de autoridades ajenas si queremos vivir en paz y no ser engañados. Cuanto más se aleja uno de los políticos o el político astuto, más se acerca a la verdad, y huir de ellos es salir del engaño en que se vive. El político es tan mutable que el viento y como es tan mutable como el mismo viento y como el mar, porque no permanece, y es empujado por el oleaje de sus ambiciones, y sus discursos no son más que argumentos de opinión y mentira, una mentira muy literaria, con apariencia de verdad. Si los pueblos han sido niños para escucharlos, pues hoy deben ser hombres para no creerles más, porque poder oírlos y huir de ellos es poder dos veces. Con el político hay que nacer como el comerciante con las monedas falsas, retirarlas para no ser engañados, porque ellos tienen la ambición en todas partes y su justicia en ninguna. Entonces, la más convincente prueba de la verdad de un hombre está en su obra y no en su palabra. Las palabras y promesas sin realización se desvanecen como las sombras, pues al salir de un sol. Y un dirigente sin bondad, sin justicia ni caridad, es como una lámpara apagada donde no hay más que oscuridad. No hay buen conductor como no hay una invasión mejor que otra. Todos los conductores por lo general son desacertados. Un líder es un elemento disociador, porque impulsa a las multitudes ignorantes a la revuelta, al odio y a la venganza. Entonces ellos saben bien que el arma de la ignorancia es la ferocidad, y un fanatismo político idealizado en las muchedumbres ignorantes hace ver en el líder un dios, aun cuando el fantasma sea un mediocre, como un miedo aumentado en su nervioso, y hace ver un elefante, aun cuando el objeto sea pequeño. Los fanáticos que amamos, sean políticos o religiosos, solo existe en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, como pájaros alegres en jaulas muy doradas. Cuando los líderes quieren aniquilar a un pueblo, lo dividen en opiniones, y cada nación que se divide se extingue. El político es el más pernicioso venenoso. Sin la experiencia no puede haber realización de la verdad. Es triste verlos gastar tantas palabras
en las tribunas para probar que son ingratos, que son despiadados sin corazón. Es mejor una idea que no se oiga, pero que se vea. ¿Qué nos ganamos con oír muchos sin ver nada? Si la palabra es falsa, falsa es la obra. Falsas son su alma y sus sentimientos. Si la semilla es mala, mala es la cosecha. Y vale más un hombre práctico que 100 teóricos, como vale más una linterna de noche oscura que 100 estrellas. Inquieta estará la humanidad hasta que se acallen los políticos y sean arrojados a las sombras del olvido, como astros pues extraviados y apagados, fuera de sus órbitas, que ya no sirven en el camino de su evolución, antes por el contrario, lo retrasan. Los pueblos ignorantes, que es lo más común que hoy se ve, siempre han sido esclavos y no pueden tener felicidad si se viola la justicia. Y en la violación de la justicia está el fracaso de la humanidad o de cada ser humano. La justicia en las ideas es sabiduría y la justicia es la mentira. Cuanto más resplandecen las palabras en los labios de un político, más hay que dudar en sus hechos, como cuando más resplandece la luz, más tenebrosa es la sombra. Las tinieblas están en torno de aquellos de mala fe. La luz la luz pues no les existe. Son mundos apagados y oscuros y no brillan porque les falta el metal de la virtud. Más vale una verdad que nos hace sufrir y no una mentira que nos perjudique siempre. Quien te trae la luz también te trae oscuridad. Luz luz en sus labios y sombras en sus hechos. Y para librarnos de esa oscuridad tenemos que librarnos de la luz de sus teorías. El político, sea hombre o mujer, pues agita a las multitudes ignorantes y fanáticas por el camino de la violencia, y para nada sirve porque su alma infecta su pensamiento y ese pensamiento corrompe. Ese espíritu sin ley, sin Dios y sin luz en su corazón, ni en su alma extraviada de su evolución. Entonces no siempre gana el que juega con dado cargado o el que anda por el camino del error y la oscuridad de su mente. Tarde que temprano pues perece en él, sea hombre o mujer, y ninguna nación puede asegurar la paz y la tranquilidad mientras permita que ciertos dirigentes de naturaleza demoníaca tomen las riendas del poder, como cada hombre debe pensar por su propia cuenta y convertirse en su propio salvador, y no dejarse arrastrar por mentalidades malignas que son el azote de los pueblos, convirtiéndose en fiera sangrienta o máquina infernal, simbólicamente, contra sus hermanos que le prestan su apoyo. El ser humano es una fiera peligrosa, y en los tiempos normales sus instintos permanecen dormidos como fieras en sus guaridas, pero si viene un régimen que libere esos terribles instintos o impulsos, haciéndolos pasar como virtudes, entonces desde el fondo insondable se asoma la fiera bajo la máscara de ser civilizado y lanza un aullido estremecedor de terror y muerte. El mundo del terror es el imperio de las fuerzas brutales del mal, como lo vemos hoy. Es un mundo compuesto de señores y de esclavos, en el que la dulzura, la bondad, la compasión, el respeto, el derecho, el amor, la misma libertad, ya no son virtudes sino crímenes imperdonables, que no se borran en la memoria de los siglos. Vivimos en un mundo donde no cabe más que obedecer servilmente, matando, cumpliendo órdenes y muriendo en silencio, con lágrimas en los ojos y gritando inauditos, en medio de los lobos hambrientos de sangre humana. Un mundo sin justicia, aún sin bondad y caridad, está oscurecido, está muy pervertido y depravado moralmente. Allí es donde el asesino impera, recluido en campos de castigo, con torturas brutales y privado de todos los derechos que puede tener un hombre.
Todas estas ideas tienen como elemento básico el mito de un caudillo, con evidencia ciega y fría crueldad para imponer su dominio y sus deseos maléficos por medio de la fuerza y del terror. Son las fuerzas del mal operando en el mundo entero antes de la existencia del mismo hombre y aún antes de Cristo, y desde tiempos inmemoriales a través de los siglos por medio de sus dirigentes maléficos, bajo la férula del opio inmundo de estos fanatismos que provocan guerras, miserias por consecuencia y desolación. Pero como los pueblos no pueden vivir sin amos, tampoco pueden vivir sin sufrimiento. Dirijamos una mirada escrutora y profética al oscuro porvenir que atraviesa la humanidad y arranquemos el velo que oculta la luz, mirando con claridad los acontecimientos venideros de este caos mundial, en este laberinto insondable, cosas que como una terrible maldición se cierne en la especie humana, o más bien en la especie de hombres. Entonces cuando se sigue por caminos falsos no podemos hallar al final más que amarguras. Vayamos a buscar la verdad con el faro de la razón y no nos dejemos conducir como ovejas mansas al redil por aquellos que saben teorizar y nos llevan al matadero. Hay errores que conservamos toda una vida y damos fe a una mentira, como la misma política tal vez que se ve hoy. Razonemos y busquemos esa luz y no vivamos en las sombras o tinieblas de la noche como los búhos, porque donde reina la fe ciega o los fanatismos, se ha estancado el progreso. Entonces sin la libertad, sin la justicia y la paz, la lucha entre los hombres no puede tener fin. El mundo está dividido en múltiples fragmentos que se combaten unos con otros. Está desgarrado por las pasiones, la misma codicia y los antagonismos, destrozando por creencias y temores, por ideologías en guerras, y es por esto que ni la política ni la religión pueden dar paz a los hombres. El hombre está contra el hombre, y las múltiples explicaciones que se les dan de sus dolores no lo libera de ellos, porque los hombres han convertido este mundo en un campo de batalla. Pero tenemos que vernos libres de salvadores, de autoridades que tratan de orientar o que dicen que orientan, o de líderes que dicen ser redentores pero son caudillos. Entonces debemos estar libres de muros del mal y de fanatismos, tanto políticos como religiosos, que no sirven sino para matarse unos con otros y estancar el progreso. Dudemos de todos y no sigamos a nadie, que la solución en últimas está dentro de nosotros. Y si queremos escuchar a otros como los que me escuchan, o como los que yo escucho, brindemos la oportunidad de expandir lo mejor de ese conocimiento, que es lo que va a salvar a la humanidad. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.